ver. Vale, vamos a ir empezando el directo, chicos. Como siempre, hoy vamos a hablar sobre 3 aspectos que no debes seguir o llevar a cabo si lo que quieres es recuperarte de ese dolor lumbar crónico y de esa ciática. Así que estate muy atento a todo y cada una de las cosas que vamos a ir comentando a lo largo del directo, porque como te digo, te van a servir de muchísima ayuda. Sobre todo y más importante, para que no pierdas el tiempo, para que no pierdas el dinero y para que no sigas sufriendo las consecuencias negativas de tener un dolor lumbar crónico que te puede dejar pues limitado para jugar con tus hijos, para salir a caminar, para coger la bicicleta, incluso que no solo te afecta físicamente, sino que te afecta psicológicamente, de sentirte pues frustrado, deprimido, desesperado por esta situación y harto de tomar pastillas o medicamentos que no te calman el dolor o que incluso pues no te solucionan el problema que tú tienes. Y encima con ese miedo constante a hacerte daño, ese miedo a que te puedas lastimar al hacer algún movimiento brusco, a la hora de cargar peso. Así que como te digo, estate muy atento a todas y cada una de las cosas que vamos a comentar a lo largo del directo, porque de verdad que te van a servir de muchísima ayuda para que puedas no solo reducir ese dolor, sino también solucionar el problema y poder recuperarte, porque te mereces y porque puedes tener una vida completamente normal. Así que antes de nada, como siempre, agradecerte que estés aquí en el directo escuchándome y nada, también te quería preguntar, como siempre, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando? Si te agradecería que me lo dejases por aquí abajo por los comentarios para así echarle un vistazo y así poder pues ayudarte. Así que nada, a ver, ¿quién se ha conectado por aquí? Rojas, Yoli, León, África, Charo, Canza, Cardozo, Eric, Aníbal, Esteban, Rodrigo, Alejo, Hernán, Pedro, Esteban, Miguel, Guillermo. Muy buenas a todos. Bienvenidos al directo, que sé que, como siempre, sé que muchos me escucháis desde Latinoamérica. Sé que tenemos el horario bastante cambiado con Chile, con Argentina, con Perú, con Bolivia, con Venezuela, con México, con Colombia también, así que espero que, no sé si te pillaré comiendo, no sé si te pillaré trabajando todavía, pero bueno, te agradezco que estés aquí escuchándome en el directo y sobre todo y más importante, pues que te sirva de ayuda todas las cosas que vamos a ir comentando a lo largo de este ratito. Hola Fer, te mando un privado, genial África, si me puedes contar un poquito cómo te encuentras, que como ya hablamos hace, no sé si fue un mes y medio, más o menos o por ahí, para así, pues, bueno, saber cómo te encuentras en definitiva. A ver, Cardozo nos comenta, ya me he realizado la cirugía, igual tengo dolor radicular en la pierna izquierda. Vale, pues mira, esto es algo que justamente vamos a comentar, Cardozo, por si te puede servir de ayuda con todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del directo, ¿vale? Así que nada, muy buenas, Billy, Luis, pues nada, bienvenidos a todos y todas por aquí. Como digo, hoy vamos a hablar sobre 3 aspectos que influyen en tu dolor lumbar y que quiero compartirlos contigo precisamente para que no los cometas, para que no los sigas haciendo y que eso influya en que puedas seguir limitado por culpa de ese dolor. Es decir, que vamos a ir dejando de lado ciertas cosas que no nos ayudan a recuperarnos de ese dolor para que con el paso del tiempo pues podamos conseguir el efecto contrario, que es lo que queremos, en definitiva, poder reducir, poder sanar, poder curar, poder eliminar ese dolor lumbar crónico y que esto no nos impida pues tener una vida normal, es decir, que puedas volver a jugar con tus hijos, que puedas cargar peso, que puedas agacharte, que puedas trabajar, que puedas subirte a la bicicleta, que puedas hacer trekking, que puedas hacer senderismo, que puedas hacer prácticamente cualquier cosa sin que ese dolor, como te digo, te limite en tu día a día normal. Y una de las cosas que quería comentar justamente ahora que lo ha preguntado o que lo ha dicho Cardozo, que de hecho antes de empezar con el directo, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, si tienes algo que quieres comentarme y en lo que te pueda servir de ayuda, pues te agradecería que me lo dejes por aquí abajo donde pone añade un comentario, porque como siempre estaré encantado de poder echarte una mano, que para eso estoy haciendo los directos, para poder ayudarte a que te recuperes de ese dolor, al igual que pues todos los testimonios y casos de éxito que tienes por aquí arriba por mi perfil, ¿vale? Así que, y como te digo, algo bastante habitual, y te lo comento Cardozo para que lo entiendas, algo bastante habitual que suele suceder es cuando la cirugía, cuando la operación no es la solución al problema que nosotros tenemos, suele ocurrir con bastante frecuencia que después de habernos operado, que después de haber pasado por cirugía, volvamos a tener, si no los mismos síntomas diferentes a los que habíamos tenido en un inicio. Es decir, que en la mayoría de las ocasiones el hecho de operarnos, si la operación no es la solución que nosotros necesitábamos, nos va a dejar más secuelas, más problemas que
de beneficios, por decirlo de alguna manera. Y esto no es algo que te diga yo, esto es algo que veo a diario con decenas de personas con las que hablo, personas con hernia discal, personas con protusión discal, con discopatía degenerativa, con dolor lumbar crónico, con ciática, que se han operado, que no han quedado del todo bien y que a raíz de la operación no solo es que no se hayan recuperado de ese dolor, sino que siguen teniendo el mismo o más dolor incluso todavía. ¿Por qué? Porque como comentamos, cuando te haces una operación, ya sea una operación más grande, como puede ser una artrodesis, que una artrodesis, para quien no lo sepa, es básicamente que te ponen, por así decirlo, tornillos en tu espalda, para fijar la columna, para tenerla, pues eso, fija, para tenerla recta. Y por otra parte están las cirugías menos invasivas, que se llaman microdisectomías, y obviamente esas cirugías menos invasivas, más pequeñitas o menos dañinas, por decirlo de alguna manera, suelen ser pues más beneficiosas en cuanto, o mejor dicho, tienen menos efectos secundarios que las cirugías más grandes. No obstante, toda operación entraña sus riesgos y uno de los principales riesgos de la operación es que quedemos después de ella exactamente igual, con el mismo o con más dolor o con síntomas diferentes después de la operación. Como digo, esto no es algo puntual, esto no es algo extraño, no es algo raro. Yo a diario hablo con personas que se acaban de operar hace poquito tiempo, hace ya unos meses o unos años, y que siguen con ese dolor. ¿Por qué? Porque como siempre comento, si tú haces algo que no es la solución al dolor que tú tienes, lo más común del mundo es que ese dolor no desaparezca y que tú, por tanto, sigas con él. Así que lo primero y más importante que quiero que tengas en cuenta es que si te has operado y sigues teniendo ese dolor, quiero que tengas en cuenta que obviamente la operación no es la solución al problema que tú tienes, y en segundo lugar, que aunque sea difícil de entender que habiéndote operado sigas teniendo ese mismo dolor, que tiene solución y que se puede mejorar el dolor, es decir, que el dolor no es para siempre, que te puedes recuperar, ¿vale? Eso sería lo segundo que quería compartir contigo. Y precisamente, y ya enlazando con la temática del directo, lo que tenemos que tener en cuenta después de una operación, después de una cirugía, o si no te has operado y simplemente tienes dolor lumbar crónico desde hace mucho tiempo, una de las cosas más importantes que tienes que entender es que no puedes hacer reposo, ¿vale? Sé que muchas veces muchos médicos, traumatólogos, neurocirujanos, quizás te han hablado de que no te tienes que mover, no tienes que hacer fuerza, no tienes que cargar peso, tienes que mantener el reposo, tienes que cuidarte, por decirlo de alguna manera, y esto a día de hoy no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún tipo de sentido y ningún tipo, que es lo peor de todo, de evidencia científica de que pueda ayudar a recuperar un dolor lumbar crónico de muchos años, inclusive si encima llevas una operación de por medio, ya sea una microdisectomía o una artrodesis, ¿vale? Entonces, esto es algo que se ha demostrado que no tiene ni pie ni cabeza, porque lo único que consigue el reposo para tu cuerpo es que pierdas músculo, que tus articulaciones se muevan cada día peor, que tú tengas más miedo a hacerte daño conforme vaya pasando el tiempo y que en definitiva estés mucho más adolorido y mucho más limitado en tu día a día. Así que, y como te digo, para evitar llegar a este punto, para evitar llegar a esta situación en la cual el dolor te impide hacer prácticamente de todo, una de las cosas que tienes que entender es que el reposo no te va a llegar a ningún sitio, sobre todo a ningún sitio bueno. Así que por favor, si estás viviendo una época o una situación de dolor lumbar desde hace muchos años o de dolor de ciática desde hace muchos años, lo que tienes que entender es que el movimiento es clave y fundamental para que te puedas recuperar de ese dolor. Las personas que más reposo hacen y que menos se mueven son personas que nunca se recuperan del dolor. Y esto ya se ha comprobado de manera científica por una parte, y esto lo he visto yo desde mi experiencia o práctica profesional a diario, con decenas de personas con dolor desde hace muchos años que practicaban reposo, que no habían conseguido ningún resultado y que en el momento en el que empezaron a hacer ejercicios, se empezaron a mover, empezaron a mejorar su dolor, empezaron a reducir la intensidad de ese dolor y empezaron a hacer una vida normal. Y si no me crees lo que te digo, como siempre te animo a que veas los testimonios, los ejemplos de las personas que tienes por ahí arriba en mi perfil que se han podido recuperar. La mayoría de las cuales, antes de empezar con el programa de Espalda sin Dolor, no hacían ningún tipo de ejercicio porque tenían miedo o temor a quedarse enganchados de la espalda, porque tenían miedo a hacerse daño, porque tenían miedo a cargar peso, porque pensaban que el ejercicio era negativo para ellos y porque su médico, neurocirujano, traumatólogo les había dicho que tenían que mantener el reposo y que en absoluto hiciesen nada de ejercicio. ¿Qué pasa? Que cuando tú cambias las acciones o las tareas que haces para poder recuperarte de tu dolor, los resultados también cambian. Es decir, que si tú con el reposo no notas ningún tipo de mejoría en lo que al dolor se refiere y haces otra cosa completamente diferente, es decir, ejercicio adaptado a tu dolor, lo que pasa es que los resultados cambian radicalmente. Y ahí es cuando no solo se reduce tu dolor, sino que además
pierdes el miedo a quedarte clavado, enganchado de la espalda, es decir, pierdes el miedo a hacerte daño, a lastimarte, pierdes el miedo a cargar peso y consecuencia de todo esto, pues puedes empezar a hacer una vida normal. Es decir, puedes empezar a jugar con tus hijos, puedes empezar a jugar a fútbol, a la pelota, puedes empezar a ir al gimnasio, puedes empezar a caminar sin sentir el dolor, puedes agacharte o cargar peso o incluso trabajar sin que ese dolor sea una limitación para ti. Y todo esto lo consigues, como te he comentado, cuando dejas el reposo a un lado y empiezas a moverte, empiezas a hacer ejercicio físico. El ejercicio y el movimiento es parte fundamental y obligatoria en la recuperación de tu dolor. Si no te mueves y si no haces ejercicio físico, nunca te vas a poder recuperar de ese dolor. Y esta es una de las cosas que tengo más clara que el agua después de haber ayudado a decenas de personas de todo el mundo con dolor lumbar crónico y con ciática. Personas de Argentina, personas de Chile, de Colombia, de México, de España, de Australia, de Estados Unidos, personas que llevaban 1 año, 2 años, 5 años, 10 años con dolor, personas que tenían discopatía degenerativa, personas que tenían hernia discal L4, L5, S1, personas que tenían protusión discal, personas que tenían artrosis, ¿vale? Personas que tenían pues todo tipo de problemas y que se han recuperado del dolor no haciendo reposo, no siguiendo las recomendaciones de un médico que no quiere ayudarte, sino empezando a moverse, empezando a hacer ejercicio, empezando a mejorar sus articulaciones, empezando a mejorar su musculatura y en consecuencia de todo ello, retomando una vida completamente normal. Así que de verdad, si estás en este punto en el que te han mandado reposo, en el que el reposo no te está sirviendo de ayuda y quieres recuperarte de ese dolor, te animo de corazón a que veas todos y cada uno de los testimonios o ejemplos que tienes por aquí por mi perfil de personas completamente normales como tú y como yo, que tenían dolor desde hace muchos años, que habían probado prácticamente de todo y que habían hecho mucho reposo y habían evitado el ejercicio a toda costa y que a día de hoy, precisamente gracias al ejercicio, se encuentran mucho mejor, porque si hay esperanza, porque si hay solución a tu dolor, pero tienes que cambiar el chip, tienes que cambiar la mentalidad. Hasta que no cambies lo que pasa por tu cabeza, va a ser prácticamente imposible que por arte de magia ese dolor desaparezca, ¿vale? Ese sería el primer punto que quiero compartir contigo. Antes de nada, sí quería revisar alguna cosa que habéis comentado por aquí por el chat. Te lo digo por aquí y lo comparto por todo. A mí me han encontrado un hemangioma en la médula, es que ya no ando casi. Siento África lo que te ha ocurrido. No sé si estás en vistas, por ejemplo, de una operación para poder solucionar ese tema o qué es lo que te han dicho después de la prueba que te hayan hecho para ver ese hemangioma. Aunque te duela mucho, he tenido que dejarlo porque solo mover la pierna me parece terrible, mucho dolor. Obviamente no mal. Si, por ejemplo, haces un ejercicio que te duele mucho, el propio cuerpo te está avisando de que ese ejercicio no es el adecuado para ti, que ese ejercicio no te está beneficiando. Aquí hay que entender qué tipo de ejercicio tenemos que hacer en función del problema y dolor que nosotros tengamos. Es decir, no vale hacer ejercicio por hacer, porque sí. Los ejercicios tienen que estar adecuados y ser específicos al tipo de dolor que nosotros tenemos. Y si, por ejemplo, a ti te duele mucho el hecho de levantar una pierna, pues obviamente eso te está dando señales de que no tienes que levantar la pierna o que no tienes que hacer ese ejercicio en concreto. Deberás de hacer otros ejercicios que no te generen dolor, que te permitan moverte, que te permitan fortalecer los músculos, que te permitan tener las articulaciones sanas sin que te generen tanto dolor. Una cosa es que cuando hagas ejercicio, y esto es completamente normal, notes alguna molestia, algún dolor leve, algún dolor pequeñito, agujetas, por ejemplo. Eso es totalmente normal y no hay ningún tipo de problema por ello, por seguir haciendo ejercicio me refiero. Pero si tu dolor a la hora de hacer ciertos ejercicios es muy intenso, es muy grande, es muy fuerte, obviamente eso es una señal de que esos ejercicios no son los que tú necesitas en ese momento en concreto y deberás cambiar los ejercicios. Y aquí vamos con el segundo punto que quería compartir contigo, que como ya sabes, en base a lo que hemos comentado, el dolor se mejora, se soluciona en movimiento, haciendo ejercicio. ¿Pero qué ejercicios tenemos que hacer? Pues para eso es fundamental y obligatorio desde ya que pidas ayuda a un especialista. Y ojo, cuando hablo de un especialista, no hablo de un quiropráctico, no hablo de, por ejemplo, un osteópata que no ha estudiado dolor lumbar crónico en concreto, no hablo de un médico traumatólogo que lo único que quiere hacer es operarte, no hablo de un neurocirujano que lo único que hace es mandarte medicamentos cada vez que vas a la consulta, no hablo de un médico general en absoluto, hablo de una persona que sea de verdad especialista en el problema o lesión concreta que tú tienes, que haya trabajado con decenas de personas con tu misma lesión, con tu mismo problema, con tu mismo dolor, con tu misma discopatía, con tu misma hernia discal L4, L5, S1. ¿Por qué?
qué? Porque esa persona que es especialista en el dolor que tú tienes va a saber perfectamente cómo trabajar contigo, va a saber perfectamente cómo ayudarte y que en consecuencia de todo ello tu dolor pueda reducirse hasta finalmente desaparecer, hasta finalmente mejorar lo suficiente para que tú puedas hacer una vida completamente normal. Porque puedes y porque te lo mereces. Una vida en la que no tengas ese miedo constante a hacerte daño, ese miedo constante a quedarte enganchado, enganchada de la espalda cada 2 por 3. Una vida en la que puedas simplemente, pues oye, jugar con tus hijos, salir a pasear al perro, que puedas montarte la bicicleta, que puedas salir a caminar y no tener ese dolor que te limita, que te frustra, que te deprime, que te desespera y sin encontrar una solución, porque lo único que hacen los médicos es mandarte más pastillas y más pastillas y más pastillas y más pastillas que lo único que hacen es dañarte el estómago. Así que, segundo, que estamos comentando en el directo, y una de las cosas más importantes es que pidas ayuda a un especialista en dolor lumbar crónico y en hernia discal. Si no pides ayuda a un especialista, no puedes pretender que los resultados de las cosas que estés haciendo salgan bien. Esto es como, por ejemplo, imagínate, te pongo un caso particular, imagínate que yo tengo un problema de acné, es decir, tengo un problema con granos en la piel y que en vez de ir al dermatólogo, que es el médico especializado en problemas de piel, yo voy al cardiólogo, que es el médico especializado en el corazón, o yo voy al propio traumatólogo, o yo voy al médico general. ¿Qué crees que va a pasar? Pues obviamente que no te va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque para eso hay un especialista. Para eso el médico dermatólogo ha estudiado durante muchos años para saber qué problema tienes en la piel y poder ayudarte a solucionarlo. Así que si tú estás viviendo esta situación de tener una hernia, de tener una discopatía, de tener un dolor desde hace años, no vayas a cualquier persona, porque es que no tiene ningún tipo de sentido que para un dolor tan complejo, para un dolor tan complicado, para un dolor tan específico y concreto, vayas a cualquier persona a nivel general para supuestamente ayudarte cuando esa persona no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos adecuados para ello. Para eso existen los profesionales, para eso existen los especialistas en dolor lumbar crónico, para ayudarte a que te recuperes de ese dolor. Sin milagros, sin trucos mágicos, sin que haya vendehumos, por decirlo de alguna manera. Pero como te digo y te repito, si acudes a cualquier persona al azar completamente que no sea especialista en el problema que tú tienes, lo que va a pasar es que o te va a hacer un tratamiento general o te va a mandar ejercicios genéricos que no son los adecuados y los correctos para ti y no va a saber cómo ayudarte en tu proceso de recuperación del dolor. Y en consecuencia de todo ello, pues tu dolor no se va a ir, obviamente, ¿vale? Entonces, por eso y por lo que te digo, más importante, pide ayuda a un especialista que te guíe, que te oriente, que te diga concretamente qué ejercicios son los adecuados para ti, cómo tienes que hacer las cosas y cómo tienes que cambiar sobre todo el chip mental para que ese dolor, con el paso del tiempo de manera progresiva, se vaya reduciendo hasta finalmente desaparecer y que en consecuencia de todo ello, pues oye, puedas hacer una vida normal, porque como te digo y te repito, pues puedes recuperarte del dolor y te mereces recuperarte del dolor para volver a jugar con tus hijos, para volver a subirte la bicicleta o para poder hacer deporte, ¿vale? Así que esa sería la segunda de las cosas que quería compartir contigo. Y antes de pasar con la última, antes de pasar con la tercera, vamos a ver lo que nos ha comentado África. Nos decías que te van a operar, eso es lo que me produce el dolor, me ha dicho la neurocirujano. Ese puede ser la causa, seguramente África, en tu caso, esa seguramente sea la causa. No obstante, como seguramente la operación vaya a salir muy bien, porque en este caso en concreto la operación sí es una buena idea, ¿vale? En este caso en concreto la operación sí es una buena idea, seguramente lo verás en el momento en el que te operes. Es decir, que si a ti te operan y se soluciona ese hemangioma, por decirlo de alguna manera, y dejas de tener dolor, pues obviamente ahí podemos averiguar o discernir, por decirlo de alguna manera, que la causa del dolor, la causa de tu dolor era el propio hemangioma, ¿vale? Así que te deseo de verdad, de corazón, mucho ánimo con la operación, espero que salga muy bien la cirugía y también espero que cuando pues te opere en África, pues nada, que me envíes un mensaje, te lo agradecería para así saber cómo te encuentras, para así saber cómo estás y si la operación ha salido bien, que eso es lo más importante, así que para todos los que estéis en el directo, quiero que le enviéis un fuerte abrazo a África para que la operación salga genial, para que se recupere y para que, bueno, pues pueda estar en breve tiempo al 100%, ¿vale? Así que nada, gracias a ti, África, por comentarlo. Entonces, hemos comentado, como estábamos hablando, sobre todo, que pidamos ayuda a un especialista en el dolor que nosotros tenemos.
Y ya lo último, y no por ello lo menos importante que quería compartir contigo, que mucha gente suele tener este pensamiento en la cabeza y quiero compartirlo contigo porque al final trabajo a diario con personas con dolor lumbar crónico, trabajo a diario con personas con hernia discal L4, L5, S1, trabajo a diario desde hace ya bastante tiempo con decenas de personas de todo el mundo que llevan muchos años con dolor. Y una cosa que me he dado cuenta, después de trabajar con tantas personas con dolor desde hace tantos años, es que el dolor no depende única y exclusivamente ni de tu discopatía ni de tu hernia discal, al menos en la mayoría de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha comprobado, no solo en mi práctica profesional, sino también se ha comprobado científicamente que cerca del 95% de las personas con discopatía degenerativa y con hernia discal L4, L5, S1 tienen dolor no porque la discopatía o la hernia sea la causa de ese dolor. Y esto es algo que seguramente te va a chocar y para ello te agradecería que tuvieses la mente abierta porque todo lo que vamos a comentar seguramente no te lo ha dicho ningún médico, ningún neurocirujano, ningún traumatólogo y si no tienes la mente abierta, seguramente lo que va a pasar es que no te vas a fiar, no te vas a creer lo que te digo, que no tienes por qué hacerlo. Al final cada uno tiene su mentalidad crítica y tienes que buscar información de diferentes fuentes, pues oye, para saber qué es lo que te dice cada persona y en función de eso valorar qué es lo que tú crees que más te podría servir de ayuda. Porque como siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo mi verdad propia, que es la que hago o la que trabajo a diario con las personas a las que ayudo, ¿vale? Entonces, como te digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero te voy a compartir lo que yo he encontrado después de mi práctica profesional durante los últimos meses y años, ayudando a personas de todo el mundo con dolor lumbar crónico, con hernia discal, con discopatía degenerativa. Y es el hecho, como te comentaba, de que muchas veces hablo con personas que me dicen llevo 10 años con dolor, llevo 5 años con dolor, el dolor no se me quita, el dolor no se me va, es por culpa de mi discopatía. Es que a mí me detectaron una hernia hace 2 meses, me detectaron una hernia hace 10 años. Si llevas tanto tiempo con dolor, ni la protusión, ni la discopatía, ni la hernia son las causantes de tu dolor. ¿Por qué? Porque como cualquier otro tipo de lesión en tu cuerpo, una lesión suele, por así decirlo, aparecer y suele recuperarse como máximo al cabo de 6, 7, 8 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú llevas 10 años con la discopatía, por decirlo de algún modo, ya se ha estabilizado, ya está en un punto normal y corriente, no en un punto que te genere dolor. Esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que el dolor te lo estés inventando, que el dolor sea psicológico y que el dolor no sea real. El dolor es completamente real, eso para empezar. Pero lo que sí tienes que entender es que tu dolor no viene o no está causado por lo que tú crees que causa tu dolor. Y esto, como te digo, lo he encontrado a diario con decenas de personas a las que ayudo. Personas que tienen hernia discal, personas que tienen discopatía, personas que tienen protusión, que se han quitado el dolor, que se han recuperado del dolor, que se han vuelto a hacer una resonancia magnética y muchas de ellas seguían teniendo la discopatía o seguían teniendo la hernia. ¿Por qué? Porque la hernia y la discopatía no son las causantes o el origen de tu dolor, salvo que tengas, por ejemplo, un síndrome de cauda equina o un síndrome de cola de caballo, que en esos casos, obviamente, la hernia discal es el principal problema que te genera el dolor. Pero en la inmensa mayoría de los casos, cerca del 90-95% de las personas con dolor lumbar y ciática, la hernia o la discopatía no es la causante de tu problema. ¿Por qué? Porque además, y esto se ha comprobado también científicamente, se han hecho muchos estudios científicos a personas asintomáticas, es decir, a personas que no tenían ningún tipo de síntoma y se ha visto como personas a partir de los 30, 40, 50 años tenían prácticamente el 60-70% de esas personas asintomáticas tenían hernia discal y tenían discopatía degenerativa. Y ninguna de ellas, como te he comentado, tienen síntomas, tienen dolor. Entonces, si la discopatía o la hernia causasen automáticamente dolor, todas estas personas que tienen protusión, discopatía y hernia deberían de tener dolor. Y como te digo, eran asintomáticas, no tenían ningún tipo de síntomas. Así que por favor, no caigas en el error de pensar que el único problema por el que tienes ese dolor o la única causante o el único factor que te provoca que tú tengas ese dolor lumbar y ese dolor ciático, es decir, ese dolor en los glúteos, en las piernas, en los gemelos, es la hernia o la discopatía, porque en absoluto es así. Y si caes en ese error, lo que vas a hacer es seguir tratamientos a corto plazo, seguir tratamientos, por ejemplo, de quiroprácticos que te ajustan las vértebras, porque según te han dicho, si te ajusto las vértebras, tu columna va a quedar alineada y tu hernia se va a meter para adentro. Pero obviamente, si la causante de tu dolor no es ni la hernia, ni que tengas la espalda un poquito desviada, ni tampoco que tengas una discopatía degenerativa, porque eso es algo completamente normal que tenemos casi todas las personas en este santo planeta,
pues caerás en la trampa. Y en consecuencia de todo ello, no solo perderás el tiempo y el dinero, sino que además perderás la salud mental, creyendo que tu dolor es para siempre, creyendo que tu dolor no tiene cura, creyendo que tu dolor no tiene solución y seguirás limitado en tu día a día. Así que por favor, y te animo desde ya, a que cambies el chip, a que cambies la mentalidad, salvo en casos graves, salvo en casos excepcionales en los que el dolor sea causado, como te he comentado antes, por una hernia discal, como puede ser un síndrome de cola de caballo, que si no tienes un síndrome de cola de caballo, seguramente ni la protusión, ni la hernia, ni la discopatía van a ser las causantes de tu dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es multifactorial. Es decir, en el dolor influyen muchas cosas. Influye mucho más en tu dolor el sedentarismo, el que no duermas bien por las noches y el que estés con un estrés crónico, estresado todos los días. Esas tres cosas influyen muchísimo más en tu dolor que lo que influye una discopatía, una hernia o una protusión discal. Pero claro, esto es algo que no te va a decir alguien que no sea especialista en dolor lumbar crónico y hernias discales. ¿Por qué? Porque como hemos comentado antes, si una persona no es especialista y no tiene los conocimientos para ello, pues te va a vender la moto con cualquier cosa mínimamente estúpida que se le pueda pasar por la cabeza. Como siempre comento, el dolor no se debe a que tengas las vértebras desalineadas. El dolor no se debe a que tengas una discopatía degenerativa, que la tienes tú, que la tengo yo y que la tiene prácticamente todo el mundo. Tampoco se debe a una protusión discal, que es la cosa más normal del mundo, ¿vale? Así que por favor, con este mensaje no quiero decir que lo que tengas en la espalda no pueda generar nada de dolor. Con este mensaje no quiero decir que no haya ningún tipo de esperanza, sino todo lo contrario. Quiero darte motivación, quiero darte esperanza, quiero darte ese entender que el dolor ni es para siempre, que el dolor tiene solución, que el dolor tiene cura, pero que lo que tengas en la espalda no es ni la causante, en la mayoría de los casos, de ese dolor y tampoco es una cadena perpetua, no es una tortura para el resto de tu vida, porque puedes y porque te mereces recuperarte de ese dolor, volver a tener una vida normal, volver a sentirte como una persona joven, dejar de sentirte como una persona de 80 años, dejar de estar limitado, dejar de estar frustrado, deprimido y desesperado por el dolor y dependiendo de pastillas que lo único que hacen es dañarte el estómago o incluso con ese miedo constante hacerte daño, a quedarte clavado, enganchado de la espalda, ¿vale? Así que si de este directo sales con la idea que hemos comentado de pedir ayuda a un especialista y tener en cuenta que el dolor que tienes depende de muchos factores, vas a mejorar radicalmente tu dolor en los próximos meses. De hecho, las personas que hacen esto, al cabo de unos meses, pues tienen muchísimo menos dolor. Ya, bueno, como digo, esto ya depende de cada persona. Habrá personas que les entre por una oreja y les salga por la otra oreja y no hagan caso omiso a lo que estoy comentando. Seguramente esas personas vayan a seguir con dolor de manera permanente. Y luego otras personas que puedan atender o que puedan tener en cuenta todo lo que hemos ido comentando a lo largo del directo y que, en definitiva, vayan a mejorar muchísimo su dolor. Así que, pues tienen los dos bandos, el bando de las personas que no se recuperan del dolor y las personas que son optimistas, que son positivas, que hacen caso a las cosas que se les dice y que en definitiva pues mejoran su calidad de vida. Y aquí tienes un montón de ejemplos, un montón de testimonios de personas que se han recuperado haciendo las cosas bien, no siguiendo recomendaciones de personas que no son especialistas en dolor lumbar crónico, siguiendo a verdaderos expertos en el dolor que tú tienes, en las protusiones, discopatías o hernias que padeces. Y en consecuencia de todo ello, pues se mejora tu calidad de vida, ¿vale? Así que eso por esa parte. Así que espero que te haya servido de ayuda. Vamos a dejar algún minutito si tenéis alguna pregunta y si no tenéis ninguna pregunta, pues lo dejaremos por aquí. Así que vamos a ver, que creo que había alguna pregunta de Mar. Por favor, puedes dejar grabado el directo. Quiero enviarlo a unas personas que les ocurre. Vale, pues intentaré, Mar, dejarlo grabado y publicarlo ahora cuando terminemos el directo, ¿vale? O sea que no es muy buena opción tema de quiropráctico masaje. Sería más fortificar, fortalecer la espalda al hacer ejercicio. A ver, depende del problema que tú tengas, ¿vale? Yo estoy hablando de dolor lumbar crónico, que es la especialidad a la que yo me dedico. Si estamos hablando de dolor lumbar crónico, es decir, si llevas con dolor muchos años, tenemos que entender que un masaje, un ajuste quiropráctico, lo único que va a conseguir es aliviar o calmar el dolor de manera momentánea. Que ojo, que si tu objetivo únicamente es calmar o aliviar el dolor de manera momentánea, está genial. Yo no te voy a decir que no hagas quiropráctico, que no te hagas un masaje, si lo único que quieres es aliviar por unas horas el dolor, pero siempre teniendo en cuenta que el dolor va a volver a aparecer, si no esas mismas horas, al día siguiente o a los 2 días, ¿vale? Entonces, ¿sirve de ayuda el quiropráctico? Sí, si lo que quieres es aliviar el dolor puntualmente, es decir, poner un parche temporal a tu dolor.
Yo no te lo recomiendo porque, como siempre hablo, yo soy más partidario de una solución permanente, de una solución a largo plazo, y porque a mí los parches temporales me parecen una gilipollez, pero si quieres hacer una terapia que sea un alivio temporal a tu dolor, pues oye, está genial. Cada uno hace lo que quiere con su cuerpo porque cada uno tiene una espalda. ¿Yo con mi espalda no lo haría? Absolutamente no. Tú con tu espalda puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Entonces, eso por esa parte. ¿Por qué es más recomendable el ejercicio en base o en referencia al quiropráctico, a los masajes? Pues por muchas razones, las cuales te voy a comentar justamente ahora. Y te agradezco, Mar, que me hayas hecho la pregunta, porque hay mucha gente que seguramente tenga dolor, que tenga esta duda, que tenga esta pregunta, porque muchos han ido al quiropráctico, al masajista, y siguen exactamente igual del dolor. Entonces vamos a comentar varias cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos ejercicio y evitamos o no hacemos quiropraxia, no hacemos reposo? Lo primero y más importante, que más te va a ayudar con tu dolor, es que cuando haces ejercicio no solo generas más musculatura, sino que sobre todo y más importante, ganas confianza y seguridad contigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás con menos miedo, con menos temor a hacerte daño, con menos temor a lesionarte, con menos temor a quedarte enganchado, clavado de la espalda, y tú ganas esa confianza, esa seguridad con tu cuerpo, porque cada día te notas mejor, porque cada día te notas menos rígido, más fuerte, con menos dolor, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que llegará un punto en el que puedas hacer tu día a día, tu vida con total normalidad y el dolor no sea una limitación para ti. Cosa que si vas al quiropráctico no va a ocurrir, porque el quiropráctico no te da ningún tipo de confianza y seguridad. La confianza y seguridad te la ganas tú mismo o tú misma haciendo con tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita para poder curarse, para poder sanarse. Eso en cuanto a la parte de seguridad y confianza. Que ojo, estamos hablando de un solo punto y ya es un avance gigantesco, porque que pierdas, imagínate, y más que decírtelo yo, te lo voy a preguntar. Imagínate cómo te sentirías si pudieses quitarte este miedo, este temor a quedarte clavado, enganchado de la espalda, este miedo a hacerte daño, este miedo a lastimarte, este miedo cada vez que tienes que agacharte, que cargar peso, que coger algo del suelo. Imagínate cómo te sentirías si pudieses hacer todas esas cosas, si pudieses cargar algo del suelo, si pudieses agacharte, si pudieses jugar con tus hijos, si pudieses hacer gimnasio, si pudieses hacer deporte sin ese miedo o esa preocupación en la cabeza pensando en que te vas a hacer daño, pensando en que te vas a lastimar. Eso es un avance gigantesco. Esa es la primera de las cosas y más importantes desde mi punto de vista que te aporta el ejercicio o el deporte, que no te aporta absolutamente nada, ni los quiroprácticos, ni los masajistas, ¿vale? La segunda de las cosas, pues obviamente que cuando haces ejercicio fortaleces tu musculatura y mejoras la salud de tus articulaciones. Y esto está bastante unido al punto anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú tienes músculos más fuertes, que si tú tienes articulaciones más sanas, tu disco, tu hernia discal, tu protusión, tu discopatía va a estar más protegida. Y aquí te voy a poner el ejemplo de la maqueta que tenemos por aquí. Esto es una espalda. ¿Vale? Aquí tenemos los huesos de la zona lumbar, aquí tenemos los huesos del sacro, aquí tenemos la cadera. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo fortalezco la musculatura y protejo toda esta zona, va a ser mucho más difícil que cualquier problema que me esté, por así decirlo, dañando la espalda, pues como que se meta dentro, por decirlo de alguna manera, y esas hernias, esas protusiones que puedes tener por aquí, van a estar en mejores condiciones, es decir, vas a mejorar tu calidad de vida porque vas a tener músculos más sanos, músculos más fuertes, articulaciones más sanas, cuerpo menos rígido y en consecuencia de todo ello, obviamente tu dolor va a mejorar, ¿vale? Entonces esa sería la segunda de las cosas que obviamente no te va a aportar ni un masaje y no te va a aportar tampoco un quiropráctico, ¿vale? Entonces, esas serían las dos cosas más importantes. Y la tercera, que también quería compartir contigo, es que cuando tú empiezas a hacer ejercicio, cuando tú empiezas a moverte, cuando empiezas a ver que cada vez tienes más confianza, tienes más seguridad en ti mismo, que cada día estás más limitado, pues psicológicamente pasas de un punto en el que te sientes como una persona de 80 años, un punto en el que te sientes frustrado y deprimido, un punto en el que sientes que tu vida se ha acabado para siempre y que lo mejor es tirar la toalla, a un punto en el que cada día te notas más alegre, más positivo, más optimista, más sonriente, te vuelves a sentir como la persona activa que eras antes, vuelves a empezar a hacer cosas que llevaban mucho tiempo sin hacer y que el dolor pues no te dejaba, y en consecuencia de todo ello pues la rueda va hacia adelante a nivel positivo, es decir, que cada día vas sintiéndote mejor y te vas recuperando. Ojo, esto no quiere decir que el proceso de recuperación del dolor sea lineal. Como en todo en la vida, va a haber altibajos, va a haber baches, va a haber subidas y bajadas, va a haber momentos en los que tengas más dolor y momentos en los que tengas menos dolor, porque así funciona el proceso de recuperación del dolor. Y quien te diga lo contrario, quien te venda la moto con que este proceso es gradual ascendente, es decir, que siempre vas a estar mejor, que nunca vas a estar mal, que nunca vas a tener una recaída,
te está vendiendo la moto como una catedral. Así que por favor, ten en cuenta que esto es un proceso gradual, que es un proceso en el que va a haber altibajos y es completamente normal que los haya porque los tienes tú y porque los tienen todas las personas con dolor. De hecho, yo todos los pacientes a los que ayudo, con los que trabajo, en algún momento u otro tienen una crisis, tienen una recaída, tienen un momento de bajón, porque es algo normal, pues porque es algo que hay que pasar sí o sí, si quieres disfrutar de esa vida normal, si quieres dejar de sentirte limitado, si quieres empezar a sentirte como una persona joven, empezar a sentirte como la persona activa, alegre y independiente que eras antes. Y si quieres volver a jugar con tus hijos, si quieres volver a subirte a la bicicleta, poder hacer trekking, poder salir a caminar, poder hacer un plan con tu pareja, con tus amigos, si quieres hacer todas estas cosas, las puedes conseguir, pero necesitas entender que esto es un proceso paulatino de subidas y bajadas, que habrá momentos mejores y que habrá momentos peores. Así que, y para no extenderme más, esas serían las principales recomendaciones o las principales razones por las cuales el ejercicio es tremendamente mejor, más útil y más efectivo y saludable para tu dolor que lo que es ir a un quiropráctico o lo que es hacerte un masaje. Por esa misma razón, si te has hecho masajes o si has ido al quiropráctico y sigues igual, notarás que obviamente esto no te ha servido de ayuda porque no te estaba dando las razones o las soluciones específicas al problema que tú tienes, ¿vale? Así que eso por esa parte. Y vamos a responder, no sé si teníamos alguna duda por aquí. A ver, nos comentaba David, oye, pues ¿qué ejercicios puedo hacer? Me duele la espalda hace 2 días. Pues lo primero, David, y más importante, es averiguar cuál es la raíz del dolor. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes hacer ejercicios para ese dolor, pero si tu dolor viene por una causa totalmente diferente a lo que el ejercicio te puede ayudar, el ejercicio no te va a ayudar. Es decir, imagínate que tu dolor desde hace 2 días se dé a una infección, a un virus o a una bacteria. El ejercicio no te va a ayudar con un virus o con una bacteria, porque son 2 cosas completamente diferentes. Imagínate que tu dolor se debe a que has tenido un golpe, a que has tenido un accidente, a que te has caído por las escaleras. El ejercicio no te va a ayudar con eso. ¿Por qué? Porque son 2 cosas diferentes. Entonces, lo primero y más importante es averiguar por qué tenemos ese dolor. Porque el ejercicio, como en toda la vida, es concreto y sirve de ayuda para las personas concretas que tienen un dolor específico, pero no sirve para todo el mundo. Es decir, el ejercicio hay que adaptarlo a cada persona. De ahí que sea importante pedir ayuda a un especialista, que es lo que comentábamos antes, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, averiguar cuál es la razón, el motivo por el que tú tienes ese dolor. Si tu dolor viene por un virus, una bacteria, una enfermedad, por un golpe, por un accidente, por alguna cosa de estas que estamos comentando, el ejercicio no te va a servir de ayuda, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que entender. Y de nuevo, además del ejercicio, ¿qué puedo tomar para el dolor? Pues lógicamente no te voy a decir qué puedes tomar para el dolor, porque sin conocerte y sin saber a qué se debe tu dolor, me pondría en un riesgo, me pondría en un aprieto si te dijese qué tienes que tomar para el dolor. Y obviamente no voy a hacerlo porque no quiero poner en riesgo la salud de ninguna persona, ¿vale? Así que eso sería lo primero y más importante que quiero comentar contigo, porque obviamente... Y algo que quiero compartir también, porque me gusta ser una persona de verdad tremendamente sincera con todos vosotros, sobre todo con pues, todas las personas que me lleváis siguiendo desde hace ya bastante tiempo, lo sabréis, y es que si yo no conozco tu situación, si yo no conozco tu problema, si yo no conozco tu dolor y no sé a qué se debe tu dolor, yo sinceramente como profesional se me caería la cara de vergüenza de decirte algo sin conocer tu situación, porque sé que te puedo poner en más riesgos que beneficios, y porque sé que puedo dañar más tu salud y tu espalda que la que lo estoy beneficiando, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Así que eso sería una cosa importante y como digo, no puedo recomendar a una persona nada si no conozco la situación concreta de una persona. Hola, buenas tardes. ¿Todos los ejercicios son progresivos y qué suplementos nos puede recomendar para dolor crónico? Para dolor crónico, los suplementos no suelen ser una muy buena idea. Ojo, con esto no quiero decir que, como comentábamos con el quiropráctico, con el quiropráctico, con los masajes, un suplemento te puede ayudar a calmar o aliviar el dolor, pero no se ha comprobado, no se ha demostrado científicamente que ningún suplemento cure el dolor crónico, porque no tiene esa función. Los suplementos, sobre todo si tienes algún déficit de alguna vitamina que a lo mejor quieras tomarte con ese suplemento, pues te puede ayudar, pero no hay suplementos mágicos, milagrosos, y yo sinceramente no soy muy partidario de recomendar suplementos a las personas con dolor crónico. ¿Por qué? Porque vas a perder el dinero en algo que no te va a servir prácticamente de nada. Entonces enfócate en lo importante y déjate de lado el tema de los suplementos, el tema de las pastillas, que realmente no son la solución al problema. Así que, al igual que le he dicho a David, no soy partidario de recomendar suplementos porque no son la solución al dolor crónico. Muchas gracias, Fer, qué gran directo, esperaré la grabación. Pues nada, gracias a ti, Mar, por escucharme, gracias por
por preguntarme varias cosas y por estar por aquí, que es lo más importante. Así que de corazón espero que todos estos directos, todo este contenido que estamos compartiendo, que os sirva de ayuda, que es mi única y principal intención con todos estos directos, con todos estos vídeos, es de verdad ayudarte a que entiendas que tu dolor no es para siempre, que tu dolor puede mejorar, que tu dolor se pueda solucionar, que dejes de estar preocupado, que dejes de estar estresado, que dejes de estar agobiado por algo que tiene solución y sobre todo encontrar cuál es la solución en base al problema que tú tienes, porque puedes y porque te mereces recuperarte de ese dolor. No tienes que estar de por vida condenado a una vida con dolor, limitado y frustrado. Que nadie te venda la moto de que el dolor es para siempre. Así que nada, muchas gracias de verdad por escucharme, muchas gracias por estar en el directo y por, pues eso, preguntarme todas las cosas que me has ido comentando. Y nada, nos vemos mañana con otro directo. Que pases muy buena tarde, muy buenas noches. Y si tú también quieres, como te he comentado siempre, recuperarte de ese dolor y piensas todavía que el dolor es para siempre, que el dolor es crónico, que el dolor no tiene solución, te agradecería de corazón que vieses todos y cada uno de los testimonios que tienes por aquí por mi perfil, que son de personas exactamente como tú y como yo, que llevaban muchos años con dolor, que habían probado muchos tratamientos, muchas terapias sin resultado y que gracias a que se pusieron en manos de un especialista se han recuperado de ese dolor. Así que, de nuevo, muchas gracias por escucharme, espero que te haya gustado este directo y nos vemos en el próximo. Adiós, un saludo.